¿Sabías que hace poco más de 100 años en las calles no había coches, semáforos ni atascos? El tráfico, como lo conocemos hoy, simplemente no existía. Lo que empezó con caballos y carruajes se convirtió en un caos de motores, bocinas y autopistas que cambiaron para siempre la forma en que vivimos. La historia del tráfico no es solo la historia de los coches, es la historia de cómo nuestras ciudades, nuestro tiempo, e incluso nuestra paciencia, han evolucionado. Prepárate, porque vamos a viajar desde 1890 hasta hoy para descubrir cómo pasamos de calles tranquilas a un mundo que nunca deja de moverse. El reinado del caballo 1890. La principal forma de transporte en 1890 era el caballo, tanto individual como tirando de carruajes, carros de reparto, tranvías y diligencias. Ciudades como Nueva York o Londres tenían cientos de miles de caballos en sus calles, lo que generaba una serie de problemas masivos que definían la vida urbana, contaminación y sanidad. La principal preocupación era el estiércol y la orina. Las calles estaban literalmente cubiertas de residuos de caballo, lo que causaba un olor insoportable, atraía moscas y representaba un grave riesgo para la salud pública. Caos orgánico, el movimiento no estaba regulado por señales. Era un caos de animales, vehículos de tracción animal, peatones, ciclistas y tranvías que compartían el mismo espacio, a menudo con un ritmo lento y ruidoso. El problema de los cadáveres, cuando un caballo moría en la calle, algo frecuente, era un desafío logístico para las autoridades. El amanecer del siglo XX y el dominio de los caballos, 1900. El tráfico no era un sistema unidimensional, era una mezcla caótica pero funcional de varios elementos. La gente caminaba por las calles con total normalidad. No existía la clara separación entre acera y calzada que conocemos hoy, y los peatones eran parte del flujo constante, vehículos de tracción animal. La mayoría de los vehículos eran carruajes, carros y diligencias tirados por caballos. El peligro estaba por todas partes pero eran un medio de transporte rápido y eficiente, ganando cada vez más espacio en las calles en las ciudades más grandes. La revolución de la máquina, el coche causa el caos. Los años 1910 son la década más crucial en la historia del tráfico, el momento en el que el automóvil dejó de ser una rareza y se convirtió en una fuerza dominante. Fue una época de caos, innovación y el inicio de la era moderna del transporte. Las calles de 1910, diseñadas para el ritmo lento de los animales, no estaban preparadas para el rápido y pesado tráfico motorizado. El caos era total, y los accidentes se volvieron un problema de seguridad pública. Esta nueva crisis forzó la mano de los urbanistas e ingenieros para inventar soluciones que hoy damos por sentadas. Los primeros semáforos, la respuesta al caos en las intersecciones fue el semáforo. El primer semáforo eléctrico se instaló en Cleveland, Ohio, en 1914. No era un lujo, era una necesidad urgente para evitar colisiones, regulaciones y policías de tráfico. Las ciudades empezaron a crearlos. Se establecieron las primeras reglas de circulación, como los límites de velocidad y la dirección en la que se debía conducir. Señales de tráfico. Se hicieron los primeros intentos de estandarizar las señales de tráfico y las líneas en el pavimento para organizar los carriles. La consolidación del automóvil, años 1920. El precio de los automóviles continuó bajando, lo que los hizo asequibles para más familias de clase media. Con más coches en las calles que nunca, la era de los caballos llegó a su fin de manera casi definitiva. Las calles urbanas se transformaron, dejando atrás el caos orgánico de animales y carruajes para dar paso a un nuevo tipo de congestión, la congestión vehicular. Se pavimentaron miles de kilómetros de carreteras y se construyeron las primeras grandes autopistas, diseñadas exclusivamente para los automóviles. El road trip o viaje por carretera se convirtió en una actividad popular. Las señales de tráfico, los semáforos y las primeras leyes de circulación empezaron a ser adoptados de forma masiva en las ciudades, intentando poner orden en el crecimiento desordenado del tráfico. La posesión de un automóvil en los años 20 se convirtió en un símbolo de libertad y modernidad. Permitía a las familias viajar largas distancias, acceder a nuevos destinos, de manera crucial, vivir fuera de los centros urbanos. Este fenómeno impulsó el crecimiento de los suburbios y cambió fundamentalmente la geografía de las ciudades. La evolución del tráfico en los años 1930.
Aunque la Gran Depresión golpeó duramente a la industria automotriz y redujo la venta de coches, la necesidad de crear empleo llevó a una inversión masiva en infraestructura que transformó fundamentalmente el paisaje vial. Para combatir el desempleo, los gobiernos lanzaron enormes proyectos de obras públicas. Estos proyectos se centraron en construir carreteras, puentes y túneles a una escala sin precedentes. No se trataba solo de pavimentar calles, sino de crear autopistas y redes viales que conectaran ciudades y estados, preparando el terreno para el auge de los viajes por carretera de las décadas siguientes. Lugares como el puente Golden Gate en San Francisco o las nuevas autopistas en Alemania son ejemplos icónicos de este periodo. La evolución del tráfico en los años 1940 fue un periodo de pausa forzada y transformación. La Segunda Guerra Mundial detuvo la evolución natural del tráfico y, de manera temporal, invirtió la tendencia de décadas anteriores. El tráfico detenido por la guerra a partir de 1941, cuando la mayoría de los países se unieron al conflicto, la producción de automóviles civiles se detuvo casi por completo. Las fábricas de coches se reconvirtieron para fabricar tanques, aviones y vehículos militares. Esto tuvo un impacto directo y dramático en las calles, para conservar recursos vitales para el esfuerzo de guerra. La gasolina, el caucho y otros materiales fueron estrictamente racionados. Esto obligó a la población a limitar drásticamente sus viajes en coche, con el coche fuera de servicio, el transporte público, como tranvías y autobuses. Vio un resurgimiento masivo. La gente volvió a usar la bicicleta y a caminar, convirtiendo las calles en espacios menos ruidosos y con menos vehículos motorizados, en un regreso temporal al estilo de movilidad de principios de siglo. El final de la guerra en 1945 marcó el inicio de un cambio radical. Los soldados regresaron a casa con ganas de una vida normal y la industria automotriz volvió a la producción civil. El coche, que antes era un simple vehículo, se convirtió en el principal símbolo de la paz, la libertad y la prosperidad económica de la posguerra. La demanda masiva de automóviles y el rápido crecimiento económico sentaron las bases para la era dorada del automóvil de las décadas siguientes. La década de 1950 es conocida como la era dorada del automóvil. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y con una economía en pleno auge, el coche se consolidó no solo como el medio de transporte principal, sino como un símbolo fundamental de prosperidad, libertad y el estilo de vida familiar. Los automóviles de los años 50 eran más grandes, más lujosos y con diseños futuristas. Los motores eran potentes y el marketing se enfocaba en la comodidad y la aventura del viaje por carretera. Los automóviles de los años 50 eran más grandes, más lujosos y con diseños futuristas. Los motores eran potentes y el marketing se enfocaba en la comodidad y la aventura del viaje por carretera. Estas vías, diseñadas para el flujo rápido y eficiente del tráfico, se convirtieron en la columna vertebral de la movilidad. Las nuevas autopistas hicieron posible vivir lejos del lugar de trabajo. Esto impulsó la explosión de los suburbios, ya que las familias podían tener una casa con jardín y seguir yendo a sus oficinas en la ciudad. A medida que la posesión de automóviles se hizo más común, el uso de tranvías y trenes urbanos disminuyó. La evolución del tráfico en los años 1960 y la década de 1950 fue la luna de miel con el automóvil. Los años 60 fueron la década en la que la relación comenzó a mostrar sus primeras fisuras. El coche seguía siendo el rey, pero sus consecuencias negativas empezaban a ser evidentes para todos. Con las autopistas ya establecidas en la década anterior, el viaje por carretera se convirtió en una parte integral del estilo de vida americano y europeo. Las ciudades se expandieron aún más, y el tráfico denso se consolidó como un problema diario en los centros urbanos y en las horas pico. La principal revelación de los años 60 fue la conciencia sobre el impacto ambiental del tráfico. Por primera vez, el público y los científicos comenzaron a notar y a estudiar el humo que salía de los tubos de escape. El smog se convirtió en un problema visible en las grandes ciudades. Las primeras conversaciones sobre la contaminación del aire y los efectos nocivos de las emisiones de los vehículos ganaron fuerza, impulsadas por un creciente movimiento ecologista. La respuesta a la congestión y la contaminación no se hizo esperar. A medida que los planes urbanísticos de los 50 proponían más autopistas que atravesaban el corazón de las ciudades, las comunidades comenzaron a rebelarse. Las protestas contra la construcción de estas vías se hicieron comunes, y los ciudadanos empezaron a luchar por salvar sus barrios y recuperar los espacios para las personas, no solo para los coches. Este fue el inicio del movimiento que desafiaría la supremacía del automóvil. El petróleo dicta el futuro.
La crisis del petróleo de 1973, causada por un embargo de los países de la OPEP, disparó los precios de la gasolina y provocó una escasez sin precedentes. Por primera vez en la historia, la gente sintió su vulnerabilidad y dependencia del automóvil. Este shock obligó a un cambio inmediato en la mentalidad y en la industria. El mercado se alejó de los grandes y potentes coches que consumían mucho combustible, a favor de modelos más pequeños, eficientes y económicos. A mediados de la década, fue una de las primeras respuestas tecnológicas a la contaminación. La crisis del petróleo revitalizó el interés en el transporte público. Las ciudades que habían descuidado sus sistemas de autobuses y trenes urbanos en favor de las autopistas, comenzaron a invertir nuevamente en ellos. La bicicleta volvió a ser vista no solo como un juguete, sino como un medio de transporte eficiente y económico para los trayectos urbanos cortos. La eficiencia energética se convirtió en un factor clave de diseño y de marketing. En muchos países, se impusieron límites de velocidad para ahorrar combustible. Los problemas de la década anterior, como el humo y el aire contaminado, ganaron más fuerza en un movimiento ecologista que se convirtió en una fuerza política. Se aprobaron leyes importantes para controlar las emisiones de los vehículos. La década de 1980 fue un periodo de consolidación y retorno al dominio del automóvil. Sin embargo, este no era el mismo coche de la era dorada, era una máquina más inteligente, con tecnología a bordo que sentaría las bases para la revolución digital. El automóvil volvió a ser un símbolo de libertad y estatus, con un diseño más aerodinámico y una nueva fiabilidad. Pero la verdadera evolución estaba bajo el capó. Por primera vez, los microprocesadores y la electrónica se convirtieron en un componente clave. La inyección de combustible controlada por computadora reemplazó a los viejos carburadores, mejorando la eficiencia del motor y reduciendo las emisiones. Las computadoras a bordo empezaron a controlar funciones básicas y se popularizaron tecnologías de seguridad importantes como los sistemas de frenos antibloqueo, ABS. En los 80, la sociedad ya había aceptado el caos del tráfico como una parte inevitable de la vida urbana. La respuesta a la congestión no fue buscar alternativas de transporte, sino hacer que los sistemas existentes funcionaran mejor para los coches. La solución más común a los atascos era simple: añadir más carriles. Las autopistas existentes se hicieron más grandes para acomodar el creciente número de vehículos. La década de 1990 fue un periodo de consolidación y el fin de una era. El automóvil se encontraba en la cima de su dominio, pero, sin que muchos lo supieran, las semillas de la revolución digital y de la conectividad ya estaban germinando y a punto de cambiar para siempre el futuro del tráfico. En los 90, la cultura del coche se extendió a un nuevo nivel. Los vehículos se hicieron más seguros, más potentes y más cómodos. La expansión de las zonas suburbanas continuó a un ritmo acelerado, lo que hizo del coche una necesidad absoluta para el día a día. El auge del SUV, el Sports Utility Vehicle, SV, se convirtió en el coche familiar por excelencia, reflejando una preferencia por vehículos más grandes y robustos. Tecnologías como las bolsas de aire y los frenos ABS se hicieron estándar en muchos modelos, haciendo de la conducción una actividad mucho más segura. Un momento clave ocurrió en 1995, cuando el gobierno de Estados Unidos puso la señal del Sistema de Posicionamiento Global, GPS, a disposición del público. Aunque los navegadores en los coches aún eran un lujo costoso, esto abrió la puerta a una nueva forma de navegación que dejaría obsoletos los mapas de papel. Se crearon los primeros sistemas rudimentarios para monitorear el tráfico y transmitir datos en tiempo real a las noticias de la radio. La década de 2000 fue el verdadero punto de inflexión. Si en los 90 la tecnología de la conectividad apenas asomaba, en los 2000 el GPS y la información en tiempo real se convirtieron en herramientas esenciales, transformando por completo la forma en que los conductores interactuaban con el tráfico. El mayor cambio de la década fue la popularización del GPS. Los dispositivos de navegación portátiles, c. Los servicios en línea comenzaron a procesar datos para ofrecer información sobre atascos, accidentes y cierres de carreteras, aunque aún de forma rudimentaria. Los automóviles de los 2000 se hicieron significativamente más inteligentes y seguros. El control electrónico se hizo omnipresente, controlando desde el motor hasta los sistemas de seguridad. Tecnologías como el control de estabilidad y los sistemas de frenado avanzados se hicieron más comunes, ayudando a prevenir accidentes a medida que la población y el número de coches crecían. La congestión en las grandes ciudades se volvía insostenible. En 2003, Londres implementó su zona de congestión,
Una de las primeras políticas de este tipo para desincentivar el uso del coche en el centro de la ciudad y aliviar los atascos. La propiedad del coche, que fue un símbolo por más de un siglo, empezó a ser cuestionada. La década vio el nacimiento y la explosión de la economía del transporte compartido. Empresas como Uber y Lyft crearon una nueva categoría de vehículos en las calles, ofreciendo una alternativa cómoda y asequible a los taxis y la propiedad del coche, especialmente en las zonas urbanas. La aparición de bicicletas y patinetes eléctricos de alquiler en las calles añadió una nueva capa de movilidad. Por primera vez en décadas, el coche tuvo una competencia seria para los trayectos cortos, lo que ayudó a descongestionar los centros de las ciudades. Las ciudades, confrontadas con este nuevo ecosistema de movilidad, comenzaron a adaptarse. Los urbanistas se enfocaron en la multimodalidad, creando más carriles bici, peatonalizando calles y mejorando el transporte público para ofrecer a los ciudadanos más opciones de cómo moverse. En resumen, los años 2010 no solo cambiaron los vehículos, sino que cambiaron la forma de pensar sobre ellos. El tráfico ya no era solo una cuestión de coches, sino de un sistema dinámico y conectado, gobernado por la información y la conveniencia de una aplicación. A inicios de 2020, las calles, que durante más de un siglo habían estado dominadas por los coches, se vaciaron casi de la noche a la mañana. El tráfico desapareció, la contaminación sonora se redujo drásticamente, y por un momento, las ciudades respiraron. Este gran parón nos obligó a considerar lo que las calles podrían ser, impulsando una reconsideración global de la planificación urbana, aunque el tráfico regresó. No lo hizo de la misma manera. El teletrabajo reconfiguró por completo los patrones de movimiento. Los atascos en hora punta se volvieron menos predecibles, ya que una parte significativa de la población dejó de desplazarse diariamente a la oficina. Al mismo tiempo, el auge del comercio electrónico generó un nuevo tipo de tráfico, el de las furgonetas y motos de reparto, que trasladó la congestión de las grandes avenidas a las calles de los barrios residenciales. La venta de vehículos eléctricos se ha disparado, transformando no solo el tipo de vehículo, sino también reduciendo la contaminación del aire y el ruido en las ciudades. El uso de patinetes y bicicletas eléctricas se ha consolidado, ofreciendo una alternativa cómoda y sostenible para trayectos cortos. Los sistemas de gestión de tráfico inteligentes, alimentados por inteligencia artificial, son cada vez más sofisticados. La próxima vez que mires una calle, no verás solo coches. Verás la historia, el progreso y la compleja red de un mundo que nunca deja de moverse. Porque el viaje del transporte, al igual que el nuestro, continúa. Este vídeo fue de la producción de Lilom y de Purple Racks CEO. Déjanos un like y comment. Hasta la próxima.